Buenas tardes, iniciamos un nuevo capítulo del canal Nuestra Voz y hoy vamos a hablar de un tema más de los que tanto nos apasionan, en este caso de montañismo, y nos vamos a acercar a las montañas más de mayor dimensión, ¿no? Las más grandes que hay en el globo terráqueo, ¿no, Tony? Pues sí, Tony, vamos a hablar esta tarde del misterio de si George Mallory y Andrew Irving fueron los primeros montañeros en pisar la cima del Everest, Tony. Ajá, me parece muy interesante, sí, situándonos en las fechas, sobre en qué año fue esta expedición. Esta expedición fue en junio de 1924, Tony. Uh-huh. Y George Mallory contaba con 38 años, que era su tercer intento de ascenso al Everest. Uh-huh. Y Andrew Irving, 22 años, que era estudiante. Uh-huh. Mallory era su tercera intentona, lo intentó 2 años atrás. Uh-huh. Y Andrew Irving fue pues su primer intento. Uh-huh. Y en las dos otras expediciones de Mallory también estaba en el equipo, pero para preparar y mantener como apoyo, ¿no? Como apoyo, exactamente, de hacer los preparativos. Los intentos anteriores de George Mallory fueron los primeros, ¿no? Que se habían preparado verdaderamente por una expedición con la intención de subir arriba, ¿o son conocidos más intentos anteriores? Yo tengo entendido, Tony, de que eran los primeros intentos británicos. Porque Inglaterra tenía la espinita clavada de haber perdido de no haber sido los primeros, quería decir, en llegar tanto al Polo Norte como al Polo Sur. Sí, que es un honor que le robaron los noruegos. Los noruegos, que fue Amundsen. Y bautizaron a los Himalayas como el tercer polo, y veían que esa era la única conquista que quedaba por descubrir en el mundo, y se lo tomaron muy en serio los británicos para ser los primeros en pisar un 8000, y en este caso, bueno, pues el 8000 más importante de todos, como es el Monte Everest, Tony. Sí, porque a los que no somos tan conocedores del mundo del montañismo, ¿no? Como los que sois más aficionados, siempre creemos que no sé, que antes de los occidentales seguramente gentes nativas del lugar sí. Han podido subir, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de las montañas más altas del mundo y no creo que se les perdiera nada ahí arriba, ¿no? A los nativos del lugar como para subir y jugarse la vida de esa manera, ¿no? O sea, sí, desde luego no consta que nadie haya subido a esas montañas, sí, Tony. Pues, de hecho, han sido muy respetadas siempre y se las ha tenido mucho miedo. Los europeos, al llegar a esta zona del Nepal, del Tíbet, de la India, con estas grandes montañas, veían como locos a los europeos en intentar adentrarse en esa inmensidad. Sí, lo que te digo, dirían que se las habrá perdido ahí arriba, claro, ¿no? Para querer subir, ¿no? Y jugarse la vida, ¿no? Pero exactamente. Aparte, sí, estas personas tienen otras prioridades, como es pues subsistir, ¿no? Evidentemente. Sin menospreciar su estilo de vida, pero bueno, el europeo lo hacía como deporte, como bueno. Sí, como un reto más, ¿no? Ya el mundo estaba prácticamente, se conocía todo, ¿no? Prácticamente sí, todo descubierto, y faltaban ciertos hitos, ¿no? Como era pues subir a estas montañas, que son las más altas del mundo, ¿no? Pues si quieres, Tony, pues nárranos un poco qué particularidad o qué es lo interesante de esta historia. Sí, bueno, pues quiero decir, el Monte Everest lleva el nombre del geógrafo inglés George Everest, que tuvo la responsabilidad de cartografiar todos los Himalayas y la India. Como era una colonia británica la India,
¿Esto en qué años fue? En el siglo XIX, creo, ¿no? Esto fue en el siglo XIX, Tony. En los años 1830 hasta 1843, Ajá. George Everest fue el máximo responsable de cartografiar y topografiar la India, Tony. Sí, por ese motivo tomó su nombre, ¿no? Más en concreto su apellido, Everest, para los occidentales, claro, porque esta montaña anteriormente... Bueno, para los occidentales creo que se conocía como el Pico 15. El Pico 15 la llamaban, Tony, antes de decidir ponerle el nombre de Everest, que cuenta la leyenda que George Everest, cuando vio por primera vez el Everest, dijo que probablemente esa sea la montaña más alta de la Tierra, como por intuición lo dijo. Ajá, sí. Y al acertar, pues decidieron... ponerle su nombre, Tony. Sí, pero vamos, supongo que los nativos ya llamarían a esta montaña, tendrían su propio nombre, ¿no? Para llamarla, ¿no? Sí, mira, como el Everest es una montaña fronteriza entre Nepal y el Tíbet, lo que es hoy China, pues los sherpas y los nepalíes la llaman con el nombre de Chomolungma. Ajá. Y en el Tíbet se la conoce como Sagarmatha. Oh, qué curioso, sí, sí. O sea que el nombre Everest es un poco occidental, ¿no? Que ya se conoce allí en esa zona también por el nombre Everest, pero los nativos la llaman de estas dos maneras. Sí, entiendo que es bonito también que se deje constancia, ¿no? Porque son los primeros humanos conocidos que pusieron nombre a esta montaña, ¿no? Y claro, sí. Y es una lástima, yo, vamos, hasta que no lo has dicho ahora, pues no desconocía sus nombres nativos, ¿no? O sea, los nombres que tenía esta montaña, ¿no? Para los distintos pueblos de la zona. Sí. Ajá. Pues mira, Tony, los ingleses, como te estoy comentando, al tener la espinita clavada de no haber sido los primeros en conseguir llegar al polo norte geográfico y al polo sur geográfico, solo les quedaba la opción de conseguir llegar a un 8000, en este caso al 8000 más alto del mundo, ¿no? Como es el Everest. Pues la expedición de Mallory se acomodaron a una cota de 7.700 metros de altura para no consumir oxígeno, Tony, para atacar a la cima. ¿Pero ellos subieron, en aquella época subían con bombonas de oxígeno? Se supone que sí, ¿no? Que era para no agotar el oxígeno que llevaban. Para no agotar el oxígeno. Descansar bien y hacer un intento lo más rápido posible, ¿no? Exactamente, y esperar una ventana de buen tiempo, ¿no? Ajá. Se acomodaron a esa altitud en el último campamento que montaron. Esto fue en junio. No sé qué día de junio, Tony, pero fue en el mes de junio. Sí. Y el caso, bueno, pues que a la mañana siguiente comenzaron a ascender hacia la cima y se nubló la montaña, Tony. Ajá. Luego por la tarde se despejó y se podía ver a los dos montañeros como dos puntitos negros subiendo la montaña. Dicen que esa fue la última vez que se les vio con vida. En el campo anterior al que descansaron Mallory e Irving para atacar a la cima, pues había gente de su equipo que grababan para dejar constancia de la veracidad de que estaban subiendo, ¿sabes? Para dar pruebas. Aparte, Mallory llevaba una cámara fotográfica para hacer fotos en la cima y demostrar pues que sí habían subido, Tony. Y no se les volvió a ver con vida ya, nunca más, Tony. Esa es la primera parte de la historia, ¿no? No sabemos, ahí está el primer misterio, que no se conoce si verdaderamente alcanzaron la cima o no, ¿no? Es algo que... Porque la siguiente parte, que no sé si la quieres desvelar ahora o quieres aportar algunos datos anteriormente, sería... muchos años después, 75 años después, uno de los dos cadáveres, porque vamos a decir que evidentemente se les dio por desaparecidos y por muertos, uno de los dos, que quizás puede ser George Mallory, el de George Mallory, creo que sí, ¿no? Fue hallado, ¿no? Por otra expedición bastante posterior, mucho después de que por primera vez sí que se conquistara el Everest, y con una expedición que lo pudieron contar, ¿no?
Exacto, mira, Bueno, Tony, si quieres cuéntanos estas dos cosas o por donde quieras empezar. mira, los miembros del equipo encargados de grabar a Mallory y a Irving, pues al ver que no bajaban, pues estuvieron toda la noche esperándoles, Tony, pero de ver que no bajaban sabían que una noche en esas montañas a la intemperie, pues cualquiera muere. Entonces ya dieron por hecho de que habían fallecido, eh, o bien por congelación o por algún accidente que hubieran tenido. Incluso una luz de nieve O o una avalancha, efectivamente. Hmm. Y bueno, el misterio sigue hoy en día, ¿no? Luego, en 1999, Tony, 75 años después de la muerte de Mallory e Irving, un grupo de montañeros británicos y estadounidenses subieron al Everest siguiendo la misma ruta que hicieron Mallory e Irving. Iban con la intención de buscar los posibles, vamos, de encontrar los cuerpos o... Exactamente, para ver si encontraban los cuerpos y bueno... sacar conclusiones sobre la posibilidad de que hubieran pisado la cima del Everest o no, ¿no? Exactamente, Tony. Encontraron el cuerpo de George Mallory a una cota de 8.200 metros de altitud, que dicen que esa cota, la temperatura más alta, tú fíjate, más alta, es 30 grados bajo cero, la más alta. Imagínate la más baja, pues a lo mejor menos 50. Entonces le encontraron incorrupto, Tony, totalmente congelado, pero, o sea, era prácticamente un muñeco de cera, como un muñeco de cera. Hay imágenes en internet y es bastante curioso de ver. Entonces, este grupo de científicos y montañeros británicos y estadounidenses estuvieron un poco investigando en el cuerpo, ¿no? En las ropas, en los bolsillos y sacando todo lo que pudieron para sacar conclusiones. Vieron que tenía en la cintura una cuerda y que 7 u 8 metros más para arriba estaba cortada, o sea, se había roto la cuerda. También se dieron cuenta de que tenía la tibia y el peroné fracturados de la pierna derecha, y llegaron a la conclusión de que se rompió la cuerda y evidentemente se resbaló a una gran velocidad, impactó con alguna roca, fracturándose tibia y peroné, y claro, ahí se quedó el hombre, al no poder bajar. Y el cuerpo estaba tendido boca abajo, como intentando frenarse con las manos. La pierna fracturada tiene el calzado, tiene una bota, y en la pierna izquierda no la tiene, Tony, como si de la frustración se lo hubiera quitado y la hubiera tirado. Sí, porque sería de faltarle una bota, sería lo más lógico que le faltara a lo mejor la de la pierna, pues tampoco, ¿no? Porque si no la ha perdido, si no, vamos, sería lo más lógico sería la inversa, ¿no? Que hubiera perdido a lo mejor quizás la otra, ¿no? No la de la pierna que tenía bien, ¿no? Y especulan con eso, ¿no? Con que pudo ser ahí ya cuando se vio desesperadamente, cuando ya él intuía que iba a morir, ¿no? Sí, también se le encontró con la cabeza como enterrada en piedrecitas, como de la frustración para morir lo antes posible. Yo lo que creo que se quitó el calzado de la pierna que tenía sana, porque era la única que podía mover, para que se le enfríe el cuerpo lo antes posible y fallecer lo antes posible, me imagino. Se encontró un piolet también, sí. Su piolet, muy arriba. Se dieron cuenta por los vestigios de cómo estaba el cuerpo colocado y la cuerda rota, pues que se rompió la cuerda y se fue montaña abajo, Tony, hasta que se estrelló y se frenó a 8.200 metros. Entiendo que el misterio está, vuelvo a repetir, no se sabe si pudieron llegar a la cima o no. Ese es el misterio. Y en la manera en la que apareció es imposible descubrir si estaba bajando o estaba subiendo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene más lógica en este caso? No se podría decir, ¿no? Supongo, ¿no? Dicen que Mallory siempre llevaba una fotografía de Ruth, de su mujer, y no estaba en sus bolsillos. No la encontraron. También llevaba una cámara fotográfica que tampoco nunca se encontró. Entonces se cree que Mallory llegó a la cumbre del Everest, dejó ahí la fotografía de Ruth, de su mujer,
en homenaje a ella y se bajaron para abajo. Y en el descenso tuvieron este accidente. Sí, porque una fotografía que nunca sacas del bolsillo, Claro. difícilmente, o sea, pues no tiene por qué desaparecer de tu bolsillo. Por muchos apuros que estés pasando, o muchos... Sí, es una buena observación esa, sí. Sí, Tony, eso... Pero vamos, que sigue siendo un misterio, Tony. No se sabe si se llegó o no se llegó a la cumbre del Everest. Lo que está claro, que tuvieron el accidente bajando, no se sabe si de la cima o desde una cota más baja de la cima, pero bajando. Eso sí se conoce, ¿no? Eso sí se Porque conoce. eso, en esa dirección iba un poquito mi pregunta anterior. Sí, no era ascendiendo, Tony, era bajando por los vestigios que Sí, encontraron. claro, lo que tú dices, de ahí a que sea bajando porque han visto que no pueden llegar Sí, y no han alcanzado la última cima, o la cima exactamente. superior, a que la hayan alcanzado y estén de vuelta, claro, no es algo que no sé si se llegará a descubrir algún día, ¿no? Es complicado, ¿no? Hombre, la clave está también en el cuerpo que no ha aparecido, ¿no? Creo yo, ¿no? En el de Andrew Irving. Andrew Irving, estos británicos y estadounidenses que fueron a buscarlos, no lo encontraron, Tony. Pero años más tarde, unos montañeros japoneses y chinos, que eran amigos, afirmaron ver el cuerpo de un británico que llevaba muchísimos años en el Everest, muerto, que le faltaban parte de los pómulos, que le habían comido los cuervos que hay allí de los Himalayas de altura, que comen carne estos animales, y que creen que era el cuerpo de Andrew Irving, Tony, pero no estaba junto al de Mallory. Porque el primero, Mallory, al romperse la pierna, pues Irving intentó salvar su vida, pero falleció unos metros más para abajo, Tony, también. No sé si por su inexperiencia, por pánico, porque se le terminó el oxígeno, también murió. Era, Tony. tal y como describen esta pareja, ¿no? El chino y el japonés. Imposible también saber, ¿no? De cómo hay alguna descripción de, aparte de del pómulo comido posiblemente por los cuervos, Decían que estaba tumbado de lado, de costado, y que estaba totalmente congelado, que la ropa de aquellos años 20, Tony, no es como la de hoy en día. Fíjate, 75 años allí arriba. Bueno, 75 años cuando encontraron a Mallory estos británicos, pero estos japoneses lo vieron después. Todavía después, más cercano a nuestros días, ¿no? Más cercano a ¿qué años puede días? ser? Bueno, no dan el dato, sí, Tony, no te lo sé decir, sí, pero a lo mejor llevaba 80 años ahí el cuerpo. Pues imagínate, sí, Tony, en esas montañas, con los vientos que hay, con el frío que hace, lo que sufre todo el tejido se destruye. Son tejidos de algodón, bueno, pues le encontraron, Tony, y no hicieron, no investigaron, ¿sabes? Ni metieron mano en los bolsillos, ni simplemente lo respetaron, hicieron una oración y se bajaron para abajo. Nada más, Tony. Lo que sí podemos decir, que esto sí es conocido, ¿no? La primera vez que se sabe y de los primeros que han alcanzado a ciencia cierta la cima del Everest y han vuelto para contarlo, sí, se puede decir que fueron dos escaladores en el año 1953, ¿no, Tony? Sí, Tony. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin Norgay fueron los dos primeros que lograron subir esta cima, ¿no? Que llegaron, pisaron por primera vez la cumbre del Everest y bajaron para contarlo, Tony. Pasaron, tengo entendido, que 31 años desde el primer intento, ¿no? Sí, desde el 53 al 24, exactamente. Bueno, en este caso dicen que el primer intento fue en el año 1922, que seguramente sí, fue uno de los primeros intentos de Mallory, de ¿no? Mallory, eso claro, es. Claro, sí. Y bueno, sí, podemos decir que el Sherpa, que acompañaba a Hillary, sí, Tenzin Norgay,
tenía una amplia experiencia en el Everest, ¿no? Que hacía de guía para la expedición liderada por un coronel británico de nombre John Hunt. Sí. Y podemos decir que Edmund Hillary era un neozelandés amante del alpinismo, que fue invitado por este mismo coronel a sumarse a dicha aventura, ¿no? Y ese fue el motivo por el que estas dos personas fueron los primeros que se sepa que han llegado al Everest, ¿no? Ahí, claro, y ahí está la curiosidad de esta historia, ¿no? El gran enigma de decir, ¿habrán sido Mallory e Irving los primeros en alcanzar la cima o no, ¿no? Ahí está, claro, el gran misterio de este... Los británicos creen que sí. Yo escuché un día en un documental un inglés montañero que decía, sí, yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Porque Mallory era Mallory. A mí me parece un absurdo decir eso. En esas montañas somos simples mortales, Tony. Sí, no se puede ir... Un día dijo un Sherpa a Hay muchas expediciones comerciales en el Everest y había un chaval bombero de Nueva York con una cierta prepotencia y que trataba un poquito mirando por encima del hombro a los Sherpas y tal, y le dijo un Sherpa, esto es como una frase que ha quedado ahí legendaria dice, tú podrás ser un super bombero en Nueva York, dice, pero aquí eres un simple mortal. Mira dónde estás en el Himalaya. Una buena enseñanza, como ya dijimos en su momento, cuando nosotros ahí a un nivel mucho menor, evidentemente, subiendo aquí en nuestra gran montaña de nuestra provincia, donde vivimos, que es Peñarara. Sí. Aquel día aprendimos buenas enseñanzas, nos dio buenas enseñanzas, buenas lecciones. Nos dio una lección la naturaleza. La montaña, en este caso en concreto, ¿no? Y es un poco lo que se puede, yo creo, ¿no? sacar de conclusión de este tipo de expediciones. Hay que ir siempre con mucha... Yo creo que casi como en todo en la vida, ¿no? Con mucha humildad. Sí. Con mucha humildad, con mucho respeto y no sé, hablando ya como se habla aquí en la calle, nunca ir de sobrado, vamos. Entiendo. Por supuesto, Tony. Tú fíjate qué paradojas de la vida. Este bombero del que te comento, neoyorquino, cuando se llega a Nepal para subir al Everest, por la zona nepalí, no por el Tíbet es la cara norte, en el Nepal sería... No sé qué cara es del Everest, porque el Everest... ¿Nepal sería más la sur o igual abarca la suroeste a lo mejor? Ajá. Pero bueno, hay que hacer una aclimatación de unos cuantos días en el glaciar del Khumbu, que se llama, a 5.500 metros de altura. Este bombero llegó ahí con esa prepotencia y ya estando a 5.500 metros de altura tuvo mal de alturas. O sea, no soportó ni estar sentado en el campo base. Se empezó a poner malo a los días y le tuvieron que evacuar con toda su prepotencia, con el rabo entre las piernas. Esperamos que haya aprendido la lección, ¿no, Tony? Porque muchas veces pues sí. Las personas podemos ser a veces muy tercas, ¿no? Parecía que se iba a comer el mundo y el mundo se le comía a él, ¿no? en este caso. Buena explicación, Tony. Sí, señor. Y bueno, decir que los Sherpas, Tony, son los pobladores de las regiones montañosas del Nepal, en el Himalaya. Estos pobladores migraron de la provincia de China central de Sichuan. De Sichuan, exactamente, Tony, buena memoria. Y bueno, ahí llevan siglos ya, ¿no, Tony? Sí, por lo visto llevan 500 años allí en la zona. Sí. Y me parece muy buena puntualización la que has hecho al mencionar a los Sherpas, porque sería una buena forma también de despedir este capítulo, ¿no? Alrededor del Himalaya y en concreto de la montaña del Everest, porque son los que mejor conocen la montaña, y por eso siempre han acompañado a cientos, a decenas y cientos de expediciones, ¿no? Occidentales que se han hecho a cualquiera de los 14 8000. Sí. Y de tal forma que se puede decir que ha quedado como que ya cuando hablamos de Sherpas hablamos de una etnia. Exactamente. Pero ya ha acabado convirtiéndose en un adjetivo con el que se designa a
a cualquier, más que un adjetivo, perdón, me he equivocado, una forma de definir a un oficio, o si podemos decir un oficio. De acompañar en trekking a... Sí, porque dice que a cualquier porteador. guía o ayudante en excursiones al Himalaya, aunque no sean específicamente de esta etnia, ya se les conoce como Sherpa, ¿no? Exactamente. Es vaya desde aquí Sí. nuestro homenaje a los Sherpas, que yo me acuerdo, yo no sé, yo con mi total desconocimiento, pero sí con cierta admiración hacia ese deporte y hacia, pues, supongo decir, el deporte de mayor riesgo que hay. Siempre oía cuando hablaban de Juanito Yarzábal, de Durne Pasaban, Sí. siempre mencionaban al principio, le ha acompañado un Sherpa, tal, el Sherpa no sé qué, el Sherpa cual, y yo siempre me preguntaba, ¿qué son los Sherpas? O sea, tardé un tiempo en descubrirlo, ¿no? Estoy hablando cuando todavía no, pues yo, al menos yo no usaba todavía internet, ¿no? Entonces no podía descubrirlo. Sí, ahora me acabo de acordar, Tony, cuenta Juanito, es una cultura Sherpa. Y hay varias etnias dentro de los Sherpas. Ajá. Es una cultura la Sherpa. Y ahora mismo no recuerdo cuántas etnias hay 3 o 4 etnias o 5 dentro de la cultura Sherpa, que es un pueblo que vive por encima de los 5.000 metros de altura, Tony, con una esperanza de vida de no más de 60 años. Hay quien vive 80, pero tú piensas vivir a 5.000 metros de altura, los inviernos que hay a esas altitudes. Yo creo que más que los inviernos es la propia altitud, ¿no? Que no debe ser, y la propia para el propio organismo, es un poco antinatural, ¿no? Somos Sí, una sí, especie que hemos nacido más, a lo mejor más a nivel de mar, ¿no? Exactamente. Sí, nuestro origen y tal, y evidentemente dentro de esa limitación que tendrán ellos mismos como humanos que son personas que desde que nacen su organismo está habituado a esa Sí. altitud, ¿no? Con lo que es más difícil que les ocurra lo que le ocurrió a nuestro amigo el bombero, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí, O sea, sí, total. Claro. Totalmente, Tony. No sé, me parece fascinante todo esto. Sí, bueno, Tony. Y hay Bueno, un sí. Sherpa, hay un super Sherpa allí, ¿no? Tony, Sí, me has sí, comentado antes. eso se cuenta, ¿no? Que de nombre se conoce como su nombre es Lakpa Tenzin, Sí. no sé si lo he pronunciado bien, conocido como Apa Sherpa Sí. o Super Sherpa, Sí. es la persona del mundo, Sí. no ya entre los Sherpas, sino a nivel de todo el mundo, vamos, es la persona que más veces ha coronado el Everest. ¿Y cuántas veces ha subido? La ha subido 21 veces, la bárbaro. última de ellas hace 5 años. El 11, bueno, todavía no hace ni 5 años, lo va a hacer dentro de poco, el 11 de mayo de 2011. El 11 de mayo es su última vez. Eso es la última vez que ha subido de las 21 veces. No sé, no tengo más datos sobre este hombre, de la edad que supongo que ya tiene que tener sus años, ¿no? Porque tantas veces que ha subido y tal, y desconozco si sigue vivo, si no, pero vamos, la última vez que ha subido, de la 21ª vez, ha sido el 11 de mayo de 2011. Como nunca, el mérito siempre es para los occidentales, desgraciadamente. Hay grandes alpinistas, de hecho son los mejores del mundo, están en su casa. Y hay un récord también, Tony, que me acabo de acordar, de un chico de 19 años que subió solo al Everest en 8 horas y bajó. En 8 horas. Subió, se sentó y se bajó. Vaya proeza. O sea que imagínate, hizo todo el recorrido desde el glaciar del Khumbu, desde el campo base del Everest, subió y bajó, todo en 8 horas, prácticamente corriendo. Sí, por eso Y está... no se sabe ni cómo se llama. O sea que que es increíble. Por eso está muy bien que desde aquí que la historia gire alrededor de George Mallory y Andrew Irvine, que son un poco nuestros protagonistas de hoy, pero sin olvidar también la importancia y la presencia de los Sherpas en estas montañas, no solo en el Everest, sino en el resto de 8000 del Himalaya, ¿no? Tienen tanta importancia como el propio montañero que sube, Tony, porque es el porteador, es quien le lleva el equipo, quien le lleva la comida, quien le prepara todo, y es un apoyo fundamental. Quien mejor conoce el camino también, en cierto modo, ¿no? Porque por muy bien mejor, estudiado que se lleve. Y quien mejor conoce el camino, quien pone las cuerdas, o sea, es que te lo ponen a huevo para que el montañero europeo llegue o americano y se haga la fotito arriba en la cima, ¿sabes? Cuando han estado ellos sin cuerdas para ponerlas, jugándose el tipo, Tony. Sí, la verdad que son unos auténticos héroes. Así y que... bueno, yo de lo poco que sé, me gustaría decir que
vamos, que según dicen los montañeros ya son los mejores montañeros del mundo, que son los que van al Himalaya, los que están preparados para esas montañas que parecen casi de otro mundo. Se puede decir también que hoy en día, como una crítica también, hay mucho dominguero también del Himalaya, según tengo entendido, gente sobre todo con mucho dinero, que van allí para hacerse la fotito, para presumir de que han subido al Everest. Y en realidad lo suben en todo el rato ahí, pues una corte de gente que le va casi como si dijéramos llevando en volandas y usando en todo momento oxígeno. Que vale, que hay que estar, evidentemente que hay que estar preparado físicamente para subir una montaña así, por mucho oxígeno que lleves y por mucho que te ayuden, pero ya eso ya como que empieza a desvirtuar un poco lo que podría ser la aventura de subir a una montaña como el Everest, ¿no? Porque, según tengo entendido, en palabras de Juanito Garzábal, creo recordar que eran suyas, eso ya parecía la Gran Vía últimamente. Sí. O sea, era ya como algo ya como que estaba perdiendo, desde ese punto de vista, algo de magia, ¿no? Esta montaña. No sé si sabes algo, has oído un poquito de esto que te cuento también. Pues sí, Tony, todo lo que es el turismo que hay de alta montaña, el alpinismo comercial. Hay varias empresas que cuesta una pasta, por cierto. Subir al Everest yo escuché que cuesta unos 50.000 euros la expedición, con todo el soporte que necesitas, técnico. Y mucha gente caprichosa con dinero se va a Nepal o al Tíbet y se sube al Everest. De esta manera, ¿no? Pues tú te pagas a estas agencias. Estas agencias pagan a unos sherpas que ponen las cuerdas hasta la cima y tú con tu botellita de oxígeno lo único que tienes que hacer es subir para arriba sin mérito alguno, Tony. Lo deportivo es subir, pues eso, como dice Juanito, sin oxígeno. O como hace también Carlos Soria, que a sus 77 años está haciendo los 8000 sin oxígeno. Eso es lo deportivo. Se decía que en Nepal se iba a prohibir, porque eso es un basurero, la gente llega y deja las botellas de oxígeno en la montaña. Hubo una ONG recogiendo y recopilando toda la basura, sobre todo eran bombonas de oxígeno que había en el Everest, y luego hicieron en Katmandú, Tony, un monumento en homenaje a las montañas con toda esta basura. Eran toneladas y toneladas y toneladas qué gran idea, de botellas para concienciar a los montañeros de que recojan su propia basura. Su basura. Sí. Se iba a prohibir, decían, pero esto no, ni se hará, porque Nepal tiene muchos ingresos por la gente que va al Everest. Nepal es un país relativamente pobre y todo ingreso que reciba bienvenido sea. Entonces dan libertad para que subas al Everest como quieras. Eso es dinero para ellos y no lo van a cortar. Por mucho de que se hable, ¿no?, de que van a tomar medidas y tal, al final tampoco les interesa apretar demasiado, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, las tuercas aquí para no perder un poquito. Desde luego subir con oxígeno, Tony, perdona, no tiene el mérito que tiene como subir con... Sí, evidentemente. Eso está claro, Tony. Incluso yo no veo mal, ¿no?, sobre todo dependiendo del nivel de montañismo que se tenga, que yo creo que se tiene que tener muy alto y hay que ser muy responsable si se quiere acudir allí, aparte de que normalmente todas estas expediciones, ya las auténticas, las van subvencionadas, ¿no?, un poco porque es difícil poder costearse todo eso. Yo creo, a lo mejor no veo mal que como apoyo, ¿no?, en un momento determinado, como por si para salvar la vida, ¿no?, en cierto modo, para pues o sea, que te pille en un mal momento y que tengas que tirar del oxígeno. Yo desde ese punto de vista no veo mal que vayan con el oxígeno, evidentemente, pero no que eso se acabe convirtiendo ya en la norma. En una procesión aquí, como si eso fuera ahí, por lo que decía Juanito Oyarzábal, ahí, como darte un paseo, como cuando vas a ver aquí, que todo el mundo tiene derecho a verlo, evidentemente, pero como la primera vez que yo vi, yo qué sé, el cañón del río Lobos y la ermita de San Bartolomé, que es preciosa, y era un día festivo, claro, y eso parecía, vamos, que yo qué sé, pues un parque en primavera, todo lleno de gente, andando para arriba, para abajo, ¿sabes? Sí, había un folleto publicitario muy gracioso de una publicidad
de Mendoza, en Argentina, que está muy cerca, pues la montaña más alta del mundo, si no existieran los Himalayas, sería la Aconcagua de Argentina. Ah, fíjate, sí, los Andes. El folleto este publicitario de Mendoza ponía: visite Mendoza, conozca nuestros vinos y de paso suba a la Aconcagua, una montaña de 7.000 metros, como si eso fuera, súbete aquí Cualquier cosa, ¿no? pues yo que sea, la bola del mundo, ¿no? Y con respeto para la bola del mundo, que es una evidentemente. Maravilla. Pero ahí no hay el problema este de la altitud, ni no hay del frío. No hay el mismo peligro, claro. Sí. Así que... Sí, vamos, todos tenemos que conocer nuestros límites y evidentemente es muy bonito marcarse metas y tampoco pensar que no eres capaz de conseguir las cosas, ¿no? Pero todo también en su justo medida también, ¿no? Entonces yo creo que estas montañas están hechas para los más grandes, ¿no? No porque solo ellos tengan derecho a ir, evidentemente, pero cuando, no sé, yo creo que hay que ser humildes y cuando sabes que tú tampoco que por mucho que te guste la montaña, que no sea una frustración el que nunca puedes subir un Himalaya, o sea, una montaña del Himalaya. O sea, pues si tienes que conformarte con subir una montaña en los Alpes, que no son poca cosa, o los Pirineos, o aquí en la península ibérica, con subir aquí mismamente el sistema central, los que somos de por aquí, pues date por contento, ¿no? Y disfrútalo, pero no acabes convirtiendo de algo tan bonito algo ya que roza lo esperpéntico, ¿no? Desde ese punto de vista, Tony. Así que yo creo que, volviendo al tema de Mallory Irvine, ya para terminar, Tony, yo me gusta creer que sí pisó la cima del Everest y que nunca pudo contarlo. Yo esa es la idea que tengo. Es tu opinión, ¿no? Sobre el respecto, ¿no? Sí. Que me parece muy bien que la digas porque tenía pensado precisamente preguntarte, a ti que eres un gran conocedor de estas historias. El cuerpo revela, dice, se notaba la rabia, decían los que estaban al lado de su cuerpo incorrupto, tumbado en el Everest. Decían los americanos e ingleses, se notaba la rabia que tenía el cuerpo, como que lo he conseguido y no lo voy a poder contar. Sí, una lástima, sí. Que ya transmitía la corporalidad. Y no solo eso, también es un poco, bueno, evidentemente ese es de este punto de vista del enigma de esta aventura, se puede decir, pues es lo más importante, ¿no? Esa conclusión, ¿no? Pero también es un poco también, si lo extrapolas un poco a la vida en sí misma, ¿no? De la propia supervivencia, de ver que no vas a poder salir de ahí, de que no sé si tenía hijos o no, pero era padre de familia. Pero le esperaba una mujer y unos hijos a los que no iba a poder volver a ver en la vida. Exactamente. Por lo menos en esta vida. esta vida. Y un poquito, sí, ahí se juntaría todo, pero me parece muy... Te agradezco mucho que nos hayas dado tu opinión sobre al respecto y tu creencia de que sí alcanzaron la cima. Yo creo que sí, que fueron los primeros, lo que pasa que no se puede demostrar, Tony. Muy bien, pues me parece que nos ha quedado un capítulo muy interesante, ¿no? A mí, yo la verdad que me ha encantado todo lo que nos has contado y esperamos que disfrutar de tu sabiduría alrededor de las montañas en próximos capítulos. Sí, y a los que escuchéis este episodio, si sabéis algo de este caso de Mallory Irvine y nos queréis dejar un comentario, pues bienvenido sea. Eso es. Pues nada, vamos despidiendo y una vez más, pues encantado de hacer un capítulo más en nuestra voz y ya nos despedimos para un próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto.